Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos quienes están acá compartiendo esta instancia donde podemos encontrarnos un ratito a la distancia, ¿no es cierto? En consideración de todos los acontecimientos que están sucediendo. Mm, Mi nombre es José Tomás Espinosa. Actualmente me desempeño como profesor, hago clases de artes mágicas y ciencias ocultas, por un lado, y además hago clases de tarot de Rider Waite. Todo esto en un proyecto que se denomina la Escuela de Magia del Búho, y esta charla ha sido denominada La conciencia de los nuevos tiempos. Entonces, para comenzar hablando un poco de la conciencia de los nuevos tiempos, Em, me gustaría partir hablando de lo que está sucediendo un poco, que en realidad no es misterio para nadie, pero que siempre vale la pena recapitular. Estamos viviendo una situación de pandemia, como ha sido denominado, en una situación de cuarentena, está prácticamente la mitad del planeta encerrados en sus casas, encerradas. Y es este el primer evento de esta naturaleza que nosotros hemos vivido en esta época contemporánea, ¿no? Producto de la globalización y de todo este fenómeno de lo global, hemos tenido la oportunidad por primera vez de vivir una situación de esta magnitud a escala global. Em, de alguna manera, más allá de las complicaciones obvias que esto nos trae a todas y a todos, esta situación excepcional nos ha hecho em, reflexionar de forma un poco forzada acerca de los rumbos que están tomando nuestras vidas, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, a nivel de sociedad. Em, Cada cierto tiempo las sociedades colapsan, las civilizaciones colapsan, porque todo lo que sube tiene que bajar, ¿no? Y así como una cultura, como una sociedad se esmera y parte rumbo a su apogeo, desde esa cima también se empieza a erigir un camino descendiente, ¿no es cierto? En este instante nosotros se podría decir que estamos en el punto de inflexión. Eh, Esto se nos había estado viniendo advirtiendo, ¿no es cierto? Año tras año se está diciendo, se dice, se menciona que todo esto va a colapsar, que vamos a vivir un gran cambio de paradigma, eh, que la sociedad está entrando, que la humanidad en realidad está entrando en una nueva era. Eso se venía diciendo con hartos títulos, de hartas formas, ¿no es cierto? De parte de varias culturas. Em, Finalmente, cuando todo el mundo estaba pendiente de otra cosa, esto sucedió, ¿no es cierto? Y ya que estamos en esta situación, ya que estamos en la pandemia, ya que estamos encerradas y encerrados en nuestras casas, se nos presenta una excelente oportunidad para cuestionarnos este tipo de cosas, para cuestionarnos estas cosas que realmente no nos cuestionamos mucho, ¿no es cierto? Porque hoy en día no nos engañemos, todo el mundo hace cuestionamientos acerca de lo político, todo el mundo hace cuestionamientos acerca de lo económico, incluso de lo ambiental, ¿no es cierto? Pero no hay un cuestionamiento muy grande o que se dé a una escala demasiado grande en relación a la idea de qué es lo que en definitiva estamos haciendo en el mundo, qué es lo que hemos venido a hacer como especie humana, como raza. Yo fui criado en el contexto de una espiritualidad bien, bien particular, que es la espiritualidad siloísta, ¿no es cierto? Que brota de las enseñanzas de Silo.
de Mario Rodríguez Cobos, que es un escritor argentino, ¿no es cierto?, del siglo pasado, ya fallecido. Eh, el siloísmo es una espiritualidad, un paradigma, que se crime sobre una pregunta muy fundamental. ¿Cuál es el sentido de la vida? Dicho de otra forma, ¿no es cierto? ¿Para dónde vamos? Esa es la gran pregunta. Y la gran respuesta que se da en el siloísmo es que no hay sentido en la vida si todo termina con la muerte. Ya, eso es de alguna forma lo primero que nosotros tenemos que tener claro. Si uno, por crianza, por convencimiento, por decisión o por lo que sea, está convencido de que la vida termina con la muerte, en realidad la vida no tiene demasiado sentido, ¿no? Y es lo que nos ha estado diciendo el materialismo científico en los últimos ciento y tantos años, ¿no es cierto? No hay sentido en la vida porque todo termina con la muerte. Antiguamente nos habíamos creado como cultura, y las diferentes culturas también, se habían creado muchas ideas acerca de qué es lo que sucede después de la muerte. Lo que siempre lleva a pensar cuál es la naturaleza del humano, ¿no es cierto? ¿Cuál es el sentido de existir, de esta experiencia humana? Muchas veces se plantearon estas ideas de los cielos y los infiernos, ¿no es cierto? Que es la idea más familiar que a nosotros se nos viene a la cabeza. Y no solo con la idea de un cielo y un infierno, ¿no es cierto? Distintas culturas crearon sus propios modelos. Los mayas hablaron de 9 cielos distintos, de 13 infiernos. El mismo Dante Alighieri, ateniéndose a la estructura de lo occidental, también visitaba una serie de infiernos distintos, ¿no? Otras culturas un poco más avanzadas hablaron del fenómeno de la reencarnación, de que la gente muere para luego volver a encarnar en un cuerpo distinto y así crear una nueva identidad. Y de este modo, sumando las enseñanzas de todas las etapas humanas, de todas las vidas humanas que yo he creado, que he vivido, luego puedo llegar a generar un desarrollo a largo plazo, un desarrollo del espíritu, que es un poco la idea que tenían el budismo, ¿no? Los budistas, en esta cosa de la rueda del samsara y de finalmente el nirvana, la liberación final. Esta idea de la reencarnación ha sido refinada con el pasar de los años, ¿no es cierto? Y hoy en día encontramos muchas filosofías y muchas expresiones que parten de esta idea de la reencarnación. Sin embargo, la, la ideología oficial de la sociedad, ¿no es cierto? El modo de creencia generalizado en el mundo en el que nosotros vivimos es lo que se denomina el materialismo científico, ¿no es cierto? Esta idea de examinar la realidad humana, examinar la experiencia humana desde una perspectiva científica, es decir, mirarlo con los ojos de la ciencia, del raciocinio, de la lógica, ¿no es cierto? Y desde ahí atenerse a los límites del materialismo, es decir, dejarse limitar por la idea de que si yo no lo puedo medir, si no puedo calcular en números, no existe, ¿no es cierto? Por eso se dejó de creer en gran medida en las religiones, por eso se dejó de creer en los milagros, por eso se dejó de creer en las llamadas supersticiones, ¿no? Esta cosa del gato negro, del kilo de sal. Eh, Porque de alguna forma en los últimos siglos dimos un salto, se supone, entre comillas, ¿no? Hacia el materialismo, hacia la razón. Y por supuesto, en un comienzo estuvo bien, nos ayudó a descubrir una serie de inventos, de descubrimientos muy importantes, ¿no es cierto? Y nos permitió también reformular muchas cosas que existían en nuestra creencia de forma muy poco clara, ¿no es cierto? Que a su vez también permitían el dominio de las masas, ¿no es cierto? La manipulación a través de la religión, de los miedos. Entonces, en ese sentido, el materialismo fue un avance. Pero 200 años más tarde, hoy en día, el materialismo se ha vuelto estéril. Y hay un sinfín de fenómenos que nosotros no podemos calcular, que no podemos matematizar, ¿no
¿no es cierto? ¿Cómo explicamos el fenómeno del amor desde una perspectiva materialista? El amor no lo podemos medir, no lo podemos calcular, ¿no es cierto? Y por ende debiésemos considerarlo como algo inexistente. Sin ir más lejos, los científicos más agudos plantean que el amor no es otra cosa que una ilusión dentro de la experiencia humana basada en una serie de fluctuaciones hormonales, químicas, ¿no es cierto? Serotonina, oxitocina, y dicen que eso es el amor. Sin embargo, yo estoy seguro que cualquier persona humana que ha experimentado el amor en cualquiera de sus formas sabe eh, que el amor no es una fluctuación de serotonina, ¿no? Que es algo mucho más que eso, mucho más grande que eso, ¿no es cierto? Del mismo modo, hay un sinfín de fenómenos que nosotros no podemos aprender desde una lógica científica, que no podemos aprender mediante los números. Pero eso no implica que sean inexistentes, eso no implica que no participen dentro de esta experiencia humana, ¿no es cierto? De alguna forma, hoy en día estamos viviendo una crisis del pensamiento científico. Claro, uno ve en las redes y está lleno de memes, de imágenes, ¿no es cierto? De posts, de gente muy, que de forma muy rimbombante, digamos, de forma muy pomposa y de forma muy categórica y muy prepotente también, se está refiriendo a toda la otra gente que está tratando de abordar esta situación desde una perspectiva más sutil, desde una perspectiva más profunda, ¿no es cierto? Y está toda esta gente amparada en el pensamiento científico diciendo eh, que se creen, que la gente ha estudiado mucho, que los únicos que nos van a salvar de esto son los científicos, son los médicos, ¿no es cierto? Esa es una idea muy común hoy en día. Sin embargo, la ciencia, el pensamiento materialista, eh, es lo que ha cimentado las bases de esto que estamos viviendo hoy en día. ¿No es cierto? La ciencia, con todo su poderío y con toda su capacidad, no ha sido capaz de eliminar esta amenaza, ¿no es cierto? No ha sido capaz de intervenir en esta situación sin tener que llevar a la mitad del planeta a estar encerrados en los hogares. Y esto que estamos recién empezando, aún no hemos visto las consecuencias que esto va a traer, ¿no es cierto?, a nivel social. Entonces, o la ciencia no es tan poderosa como se cree, o la ciencia está siendo cómplice de algo más grande, ¿no? De cualquiera de los dos modos, es un panorama que a nosotros no nos sirve como seres humanos, ¿no es cierto? Ahora, no nos equivoquemos, yo no estoy diciendo que la ciencia no sirve, que la ciencia no funciona. Es cosa de mirar al cielo, ¿no es cierto? Los aviones vuelan, los teléfonos funcionan, el GPS anda. Entonces la ciencia funciona, claro, en su campo de acción. El problema está en creer que la ciencia puede llevarnos a todas las respuestas. Si nosotros nos autolimitamos a la esfera del mundo material, del mundo objetivo, por supuesto que la ciencia nos puede entregar todas las respuestas. Pero si queremos explorar más allá, el resto, que no es menor, la inmensa mayoría de la realidad humana, de la experiencia humana, de lo que nos puede ofrecer la experiencia humana, la ciencia no puede darnos todas las respuestas. Todo lo contrario, la ciencia, cual huevo de ave, ¿no es cierto?, en un comienzo nos protegió, pero a esta altura ya nos está limitando. Entonces, ante esta realidad, en que estamos un poco atrapados, ¿no es cierto?, en el pensamiento materialista, en el pensamiento científico, donde pensar aparte es una cosa casi prohibida, ¿no es cierto? Es una cosa bien religiosa, casi bien inquisidora, ¿no? Aquí la persona que habla de religión, que habla de magia, que habla de fenómenos sutiles, que habla de espiritualidad, la apuntan con el dedo. ¿Y qué podemos hacer nosotros? ¿No es cierto? Sobre todo ustedes, gente como nosotros que estamos de una u otra manera envueltos en este espectro de fenómenos y de situaciones sutiles e inmateriales, no científicas, ¿no es cierto? ¿Qué podemos hacer? Eh, la clave, la clave de, de, de todo este laberinto, ¿no es cierto?, que nosotros pareciéramos estar viviendo, de toda esta situación de incertidumbre, se encuentra en la noción de la trascendencia. ¿Ya?
¿Por qué? Porque como les decía recién, el materialismo nos condena a vivir encerrados en el mundo de los fenómenos físicos, el mundo de los objetos, ¿no es cierto? Eh, Algo que sin ir más lejos la gente ha estado llamando la Matrix. El pensamiento científico nos obliga a vivir encerrado en la Matrix. Y todo lo que está fuera de la Matrix no existe desde el pensamiento científico. Desde tiempos ancestrales, inmemoriales, desde esta época chamánica, ¿no es cierto?, de la conexión directa del humano con la naturaleza, un periodo de 2 millones de años aproximadamente, según lo que sabemos, y los humanos siempre intuimos y supimos de esa forma de la existencia de otros fenómenos, de otras inteligencias, y por ende de otros mundos, de otras realidades, ¿no es cierto? Es el clásico mundo de los espíritus, del cual se habla en el chamanismo más general. Siempre se habla del mundo de los espíritus. No se concibe el chamanismo si no es en alianza con los espíritus de las plantas, con los espíritus de los animales, con los espíritus de los antepasados, con los espíritus de los fenómenos naturales. Ahora, ¿dónde viven estos espíritus? ¿Dónde residen? ¿Dónde están? Estos espíritus residen en lo que los chamanes llamaron el mundo de los espíritus. Ese mundo de los espíritus en la posteridad se fue refinando, se fue identificando de mejor o peor manera, ¿no es cierto? Y las distintas culturas elaboraron su idea acerca de los cielos, y de los infiernos y de los mundos. Entonces ahí tenemos el mundo griego, por ejemplo, que nos hablaba del Olimpo y nos hablaba del Hades. El mundo vikingo, ¿no es cierto?, que nos hablaba de Asgard, de Midgard y del Valhalla, por ejemplo. Tenemos el mundo andino que nos hablaba del Ucupacha y del Hanapacha, por ejemplo. Eh, este otro mundo siempre existió y se le entendió de distintas maneras. A lo largo de muchos siglos se inventaron y se reformularon un sinfín de teorías que hablaban de cómo era el otro mundo, de qué había en el otro mundo, de qué es lo que uno podía encontrar, de cuáles eran las divinidades o las inteligencias encargadas de gobernar estos mundos. Y lo más importante, cuál es la relación que tienen estos mundos con nosotros, con el mundo de la Tierra, ¿no? El catolicismo, por ejemplo, siempre planteó que nosotros estábamos en una especie de prueba, ¿no es cierto? Que esta realidad tridimensional era una prueba para después ver si nos íbamos al cielo o al infierno, ¿ya? Sea como sea, indistintamente cuál de esta idea acerca del cielo o de los otros mundos que nosotros tengamos, lo cierto es que en algún punto perdimos esta idea como humanidad, ¿no es cierto? En los albores del iluminismo y del pensamiento racional, tiempo de la Revolución Francesa más o menos, nos quedamos con esta idea de que solo estábamos nosotros, acá en el mundo material, y de que no hay nada más, ¿no es cierto? De que no existe ninguna otra realidad. La psicología habrá dicho después que todos estos mundos existen dentro de nosotros, ¿no es cierto? Que es una idea que muchos tienen hoy en día. Que los reinos espirituales, que el reino de los muertos, que el reino de los cielos, que el infierno, que el reino de los gigantes, que el reino de los dioses, todo eso está acá adentro, nos dijeron. Está no en el cerebro, sino en la psiquis, ¿no es cierto? En la psicología. Eh, pero que objetivamente no existe ningún otro mundo, ¿no es cierto? Y entonces, viéndonos como humanos encerrados en esta realidad tridimensional, comenzamos a desarrollarnos en ella, comenzamos el desarrollo en el mundo material, ¿no es cierto? Y nos desarrollamos tecnología, y desarrollamos la revolución industrial, y desarrollamos este mundo, el mundo del plástico, el mundo de las telecomunicaciones, el mundo de la cuarentena, finalmente, ¿no? Este mundo que termina todo decantando en esta situación global. Eh, Todo esto recuerden que comienza desde la noción de que no hay nada después de la muerte, ¿no? Cuando nosotros nos concedimos el derecho a pensar en esta idea, que no hay nada después de la muerte, creamos este mundo en la Tierra. Entonces, estas nociones de que no hay nada después, de que la Tierra es la única existencia, nos llevó a este desastre que estamos viviendo hoy en día, que es un desastre medioambiental, ¿no es cierto? Una crisis ecológica, un desastre político, geográfico, en todos los niveles. Es decir, no porque nosotros en nuestro rincón de la realidad estemos un poco más tranquilos, significa que el desastre dejó de existir, ¿no es cierto? Estas cifras de mortandad que nosotros hoy vemos hoy en día, que se asocian a la pandemia, al virus, qué sé yo, no son nada en comparación con las cifras
de la cantidad de personas que mueren al año por cosas mucho más evitables, ¿no? Y todo esto, la crisis social, la crisis ambiental, está directamente relacionado con la idea de que no hay nada más allá. Por ende, el mensaje que hoy les quiero traer es la noción de lo urgente que se vuelve hoy en día, recuperar la noción de la trascendencia. ¿Y qué diablos es la trascendencia? ¿Cierto? La trascendencia que viene de trascender, detrás, de pasar a, de desplazarse, movilizarse hacia otro lado. Pero yo no puedo creer en la trascendencia si no creo que hay otro lado, ¿no es cierto? Y no estamos hablando de la trascendencia de pasar de curso, estamos hablando de la trascendencia de, de traspasar de realidad, ¿no es cierto? De irnos a otra realidad. Es decir, tenemos que convencernos de forma urgente que esta no es la única realidad que existe, ¿ya? Eh, yo no me atrevo a categorizar si se trata de un castigo, si se trata de un encarcelamiento, si se trata de una prueba, si se trata de una oportunidad o si se trata de un regalo, ¿ya? Eso ya lo dejo a la resonancia personal, ¿no es cierto? Históricamente hemos visto muchos grupos que han hablado de una cosa o de otra, ¿no? La gente más cercana a la tierra, ¿no es cierto?, del camino rojo, más chamánica, siempre plantea que esto es una oportunidad para aprender, ¿no es cierto? La gente, por otro lado, gnóstica de la antigüedad, dice que esto es una cárcel. Sea como sea, lo importante, lo clave, es que nosotros tenemos que entender que esta no es la única realidad, ¿no es cierto? Y muchas corrientes, muchos autores, muchos profetas, muchos iluminados se refirieron a esto. Ya antiguamente se habló de otros reinos, de otros mundos, ¿no es cierto? Del mundo espiritual, del reino espiritual, del plano espiritual. Se habló del plano astral, del reino de los cielos. Y hoy en día, la parte más avanzada de la ciencia se ha atrevido a hablar de otras dimensiones o de otros planos dimensionales. En lo concreto, esas ideas son sinónimas, ¿no es cierto? Eh, Porque para yo creer en otros fenómenos, tengo que creer en otro plano, ¿no es cierto? En otro nivel de manifestación de la realidad. Si usted se pone a observar alrededor, se va a fijar que alrededor suyo hay un sinfín de objetos físicos, ¿no es cierto? Si usted cierra los ojos, va a puede continuar percibiendo todos esos objetos en su cabeza, en el ojo de la mente, como dicen los místicos. ¿Ya? ¿Y cómo es posible que yo vea las cosas en mi cabeza si ya no las estoy viendo en el mundo material? Claro, es posible porque yo me hago una representación de esas cosas dentro, ¿no? Y así como represento un objeto, otro objeto u otro objeto, finalmente termino representando el mundo entero adentro de la psiquis, ¿no? Entonces eso, el mundo que yo tengo dentro de mi cabeza, ya es otra realidad, completamente. Ya es otro mundo. Y si yo sigo profundizando, me voy a encontrar con niveles más profundos y más abstractos cada vez de realidad, ¿no es cierto? Después más allá del mundo de los objetos, de las imágenes, ¿no es cierto? Voy a encontrar el mundo de los conceptos. Y detrás voy a encontrar el mundo de las emociones, donde son solo energías emocionales, sin nombre, sin forma. Y detrás voy a percibir más aún, energías más sutiles, sin siquiera tener un tono emocional. ¿Ya? Esquemas, por ejemplo, como el de los 7 chakras, o como el del árbol de la vida cabalista, eh, funcionan como mapas de la conciencia en ese sentido, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que yo voy encontrando? ¿Cuáles son las características de estos mundos que yo voy encontrando en la medida que profundizo en la conciencia? El esquema de los 7 chakras, por ejemplo, nos lo presenta desde lo más terrenal a lo más sutil, ¿no es cierto? Y aparte de que cada chakra representa ciertos puntos en el cuerpo, además representa niveles de conciencia. Es decir, la persona cuya conciencia vive atrapada en el primer chakra es una persona que vive atrapada en el mundo de los objetos, en el mundo físico, sólido, y que no es capaz de percibir nada más allá de ello, ¿no? La gente que está en el plano más animal de la vida, más instintivo. Por el contrario, la gente que está ya en los chakras superiores, cuya conciencia habita en los chakras superiores, ¿no es cierto? Cuarto, quinto, sexto, séptimo chakra, es gente que habita más en el mundo sutil que en el mundo físico, ¿no es cierto? Es gente que utiliza el mundo físico como una herramienta, como un medio para canalizar las cosas que vienen de su mundo sutil.
Lo mismo en el árbol de la vida, ¿no es cierto? Que también tiene 7 niveles. Tiene 10 esferas, pero 7 niveles. Entre yo más subo en el árbol de la vida, así como entre más subo a nivel de chakra, más profundizo. En el año 99-2000, a la sociedad occidental se le presentó en masa, se le volvió a presentar, ¿no es cierto? En masa, esta idea de la trascendencia, a través de una película muy famosa, de una saga que fue Matrix, ¿no es cierto? The Matrix, que fue una saga que nos presentó a todos y a todos nos explicó con peras y manzanas cómo funciona el tema de la trascendencia, ¿no es cierto? Cómo funciona la idea de estar atrapado en un mundo, pero en realidad estar viviendo en otro. Entonces, yo le pido a usted en este momento que se remonte a las imágenes de esta película, ¿no? Excelente película en este sentido, ¿no? Y que si tiene la oportunidad la vuelva a ver a la luz de esto que yo le estoy transmitiendo ahora. Que vuelva a ver, ojalá la 1, la 2 y la 3 para que entienda todo, ¿no? Esta es una idea muy antigua de que nosotros estamos atrapados en una realidad que no es la realidad real, ¿no es cierto? En un curso básico de filosofía nos lo van a transmitir como la caverna de Platón. La idea de que estamos encerrados, amarrados en una caverna, ¿no es cierto? Y que vemos una muralla donde solo hay sombras. Y que en realidad son otras personas que están detrás de nosotros, en otro nivel más arriba, quienes proyectan estas sombras en la muralla. Y nosotros estando amarrados sin poder salir del nivel inferior de la caverna, no podemos ver otra cosa que las sombras. La idea de la Matrix es exactamente lo mismo, ¿ya? Con la diferencia que en la película lo mostraron como una ilusión no hecha en base a figuras y fuego, sino en base a toda una simulación digital, informática tremenda. Pero sin importar la naturaleza, si es digital o si es astral, la idea es la misma, ¿no es cierto? Que nuestra mente, nuestra conciencia está atrapada en un mundo ilusorio y que la realidad es otra, ¿no es cierto? Y de que en ese sentido, la realidad definitiva, digo, es otra. Y que en ese sentido, la realidad material, la realidad humana, es un tránsito entre muchas otras realidades, ¿no es cierto? Esto es algo que también el chamanismo, el mundo indígena sabe, pero hace muchos miles, millones de años, ¿no es cierto? Que este no es el mundo de verdad, este es un mundo de ilusión, ¿no es cierto? Siempre se habla de eso, del mundo de ilusión. Y se dice que el daño que está sufriendo la gente occidental, que esta ceguera que tiene la gente occidental, tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Em, yo les vuelvo a insistir, en este momento de la historia, la responsabilidad más grande acerca del porqué de todos nuestros conflictos y de todos nuestros dramas como individuo y como sociedad, se halla en la idea equívoca de que esta es la única realidad que existe, ¿no es cierto? Si nosotros estuviésemos dispuestas a pagar un- el precio mínimo, que es admitir la existencia de otra realidad, de otro mundo, se nos descifrarían un sinfín de secretos y solucionaríamos un sinfín de situaciones complejas, dramáticas para nosotros. Y finalmente podríamos reorientar nuestra experiencia humana en una dirección conveniente, ¿no es cierto? Yo siempre en las sesiones de tarot, ¿no es cierto? A menudo a mí me preguntan, ¿qué tengo que hacer? ¿No es cierto? ¿Qué tengo que hacer para esto? O si es esto buena idea o no. A lo que yo respondo siempre, ¿qué es lo que usted quiere? Esa es la pregunta fundamental para saber si algo es buena idea o no, o si algo es correcto o no, ¿no es cierto? Porque no existen los absolutos existen en el ratito que uno los menciona, pero realmente no hay una idea que gobierne todo, ¿no? Entonces, siempre hay que preguntarse esto, ¿qué es lo que tú quieres obtener? Y esa pregunta es la pregunta que la sociedad occidental no se ha hecho en más de 200 años. ¿Qué es lo que queremos obtener como sociedad? ¿No es cierto? Claro, esa pregunta antes no había que hacerla porque ya estaba estipulada, ¿no es cierto? Con esta idea religiosa, ya sea de Dios en el cristianismo, de Alá en el Islam o de Buda en el Oriente, ¿no? Y la pregunta de qué es lo que queremos estaba ya implícita, ¿no es cierto? En el budismo se decía que el mundo era una ilusión, el cristianismo y el Islam se dice que el mundo es una prueba. Entonces ya sabemos qué es lo que queremos trascender, queremos irnos al cielo, ¿no es cierto? Sea que lo imaginemos como el nirvana o como el cielo cristiano.
Pero hoy en día, como ya no tenemos este norte, como ya no tenemos este objetivo final, como no tenemos esta misión, no tenemos sentido. La vida humana se ha vuelto sin sentido, ¿no es cierto? Y, y eso es lo que, como decía adelante, nos ha llevado a toda esta crisis. Porque lo mismo que yo le digo a la gente en el tarot, eh, vivir o hacer cosas sin preguntarse para qué, sin tener un objetivo final, es como salir a navegar en un barco sin puerto, sin tener un puerto de rumbo, ¿no es cierto? Y si yo voy en mi barco navegando y no hay un puerto al que yo tengo que llegar, ¿cómo sé yo qué vientos me sirven y qué vientos no me sirven? No puedo saberlo, no tengo idea, porque para saber qué viento me sirve y qué viento no, tengo que saber para dónde voy. Y como yo no sé para dónde voy, me sirven todos los vientos, o me sirven todas las micros, como dice uno acá en Chile. Entonces, cuando nosotros entramos en el materialismo cerrado, perdimos esa noción. Por ende, yo ahora les estoy insistiendo. Admitamos la idea de otra realidad. ¿Ya? Si usted quiere entenderla como el cielo cristiano, si quiere entenderla como el nirvana, si quiere entenderla como el mundo de los espíritus, perfecto. Allá vea usted. Pero asumamos que existe otra realidad. Y que esa realidad está en constante roce con esta realidad. No es una realidad que está allá arriba en el cielo o allá abajo en el infierno. Es una realidad que está acá, detrás de cada cosa, ¿no es cierto? Es una realidad, es un mundo que aparece en cuanto yo cierro los ojos. Y ya estoy en ese mundo. Es el mundo al que yo voy cada vez que sueño. Es el mundo al que yo voy cada vez que medito. Es el mundo al que yo voy cada vez que entro en trance, ¿no es cierto? Y es este mundo el que está interactuando constantemente con nuestro mundo. Y es nuestro mundo el que se vuelve una expresión, un canal del mundo espiritual, ¿no es cierto? Eh, en ese sentido es que nosotros tenemos que empezar a desarrollar nuestra inteligencia y nuestras capacidades para la trascendencia, ¿no es cierto? Em, para que así nosotros, no el día de mañana, sino desde ya, comencemos a tener una alternativa de vida más elevada, más profunda, ¿no es cierto? Fíjense ustedes cómo funciona el tema de la enfermedad, ¿no es cierto? Hay una cosa que es muy clave. Eh, Independientemente cuál sea la enfermedad que a ti te aqueje, ¿no es cierto? Todas las enfermedades, desde una perspectiva energética, como mucha gente sabe, ya mucha gente que trabaja con Reiki y con otras cosas, desde una perspectiva energética, las enfermedades, todas las enfermedades son desalineaciones energéticas, ¿no es cierto? Son desequilibrios energéticos. ¿Y por qué se producen estos desequilibrios? Porque cuando yo vengo al mundo, mi naturaleza es esencialmente espiritual. Yo vengo al mundo a hacer algo, ¿no es cierto? Yo vengo al mundo con una misión. Esa es la idea que yo les estoy diciendo, que estén dispuestos a pagar el precio, ¿no es cierto? Estemos dispuestos a pagar el precio de asumir esta idea, de que yo vengo al mundo con una misión. Claro, yo vengo al mundo con una misión, vengo a hacer algo, no vengo por producto del azar, ¿no es cierto? No creamos que cosas tan delicadas como la vida o la muerte responden a un azar ciego, responden a un juego de lotería, ¿no es cierto? Eh, entonces, como yo vengo al mundo con una misión, decido, ojo, decido encarnar, decido materializarme en determinados contextos y no en cualquiera, ¿no es cierto? Por eso es que desde ello escojo a mi madre y a mi padre, o a la ausencia de ellos, si es que así fuere. Por eso es que yo escojo nacer aquí y no allá. Y desde ahí comienzo mi desarrollo para luego poder cumplir mi misión. Pero yo vengo al mundo y me olvido, ¿no es cierto? Y cuando, ¿qué me dicen mis papás? Mis papás me dicen, pórtate bien, sácate buenas notas. Y voy al colegio y me dicen, sáquese buenas notas. Y voy a la iglesia y me dicen, no haga el pecado. Y voy a la tele y me dicen, compre, consuma. Entonces a mí nadie me habla de que yo tengo una misión, de que yo tengo algo que hacer con mi vida. Entonces yo me dedico a hacer cualquier cosa. Y voy por aquí, y voy por allá, y compro esto, y compro lo otro, y consumo, y me bebo un trago, y me junto con los amigos, y me emborracho, y como esto, y me cambio de casa, y me compro un auto, y me compro una casa. Y empiezo a dar vueltas en círculo. ¿Por qué? Porque tengo una energía que no sé en qué usar. Entonces,
eh, cuando yo ya, claro, puedo usar una parte de esta energía para cumplir mis metas materiales, ¿no es cierto? Pero una vez que mis ambiciones materiales ya están cumplidas, esta energía me empieza a sobrar, me empieza a estorbar. Incluso es más, hay gente que le estorba, que le sobra, sin siquiera haber cumplido sus ambiciones materiales. Me empieza a estorbar de antes. Entonces cuando la energía te empieza a estorbar, te empieza a molestar, se te empieza a volver en contra, ¿no es cierto? Te empieza a atacar, tu propia energía se empieza a volver tu propio enemigo. Y la expresión más clara de este fenómeno es el individuo que trabaja de lunes a sábado, 45 horas a la semana, y que el resto del tiempo que tiene se dedica a festejar y a carretear, como decimos acá, y a beber, ¿no es cierto? Y a comer cosas altas en grasa y qué sé yo. Es decir, prácticamente me esclavizo, ¿no es cierto? Utilizo mi energía en un sistema casi de esclavitud, y lo que obtengo a cambio, la energía libre que tengo con el tiempo libre, la utilizo para hacerme daño, ¿no es cierto? Para cosas que me hacen daño, es decir, diversión superflua, distracciones, alcohol, toxinas, comida tóxica, ¿no es cierto? Y así con muchas otras formas, ¿no? Eso sucede, claro, porque tengo una energía extra y cuando yo no ocupo esa energía se vuelve una carga, ¿no es cierto? Ya lo dice Silo en su libro El mensaje, ¿no es cierto? Las mayores descargas de energía se producen por los excesos, ¿no es cierto? Exceso de sexualidad, exceso de charla, exceso de comida, etcétera, etcétera. Pero uno no debe juzgar porque hay muchos individuos para los cuales estas descargas son la única forma a través de las cuales se pueden deshacer de una energía extra que de otro modo se vuelve dolorosa, ¿no es cierto? Si nosotros, todos y todas nosotros, si supiésemos con claridad, o con más o menos claridad, a qué venimos al mundo, cuál es nuestra misión individual, podríamos librarnos de la gran mayoría de las enfermedades, excepto aquellas que vienen a enseñarnos algo también. Y que por supuesto no van a ser enfermedades terribles, ¿no es cierto? Porque son parte del camino, son parte del aprendizaje. Están hechas para ser solucionadas, no para destruir. ¿Ya? Pero claro, la vida, la inteligencia, la conciencia de la vida presente en todo ser vivo, se autodestruye cuando se vuelve estéril y cuando se vuelve perjudicial, ¿no es cierto? Lo vemos también en el caso de los árboles genealógicos, por ejemplo, cuando la gente se empieza a volver drogadicta, toxicómana, estéril, ¿no es cierto? O toman votos de castidad, por ejemplo. Claro, es el árbol genealógico autodestruyéndose, ¿ya? Para no extender, no expandir esa energía tóxica, ¿no? Entonces, si nosotros asumimos que hay otra realidad, y asumimos que nosotros tenemos una misión, de que hay un sentido en la vida, que hay un por qué yo vine aquí, ¿no es cierto? Y ese sentido de vida, ese por qué yo vine a esa misión, es lo que se conoce en el esoterismo occidental como la verdadera voluntad, así con mayúsculas, la verdadera voluntad. ¿Ya? Nosotros en las clases de magia, cuando hablamos del elemento fuego, aprendemos a distinguir el deseo de la voluntad, porque el deseo es más superficial, es cotidiano y es efímero, pero la voluntad es como el deseo superior, ese deseo que se remonta a lo más profundo de la persona, ¿no es cierto? Que existe desde tiempos remotos, desde que empieza la existencia, y que se prolonga hasta que termina la vida, ¿no? Y esa verdadera voluntad, ¿no es cierto?, es el principal fin de la magia y del esoterismo occidental, ¿no es cierto?, encontrar esa verdadera voluntad. Y es un poco lo que plantean los chamanes también en la idea del camino rojo, ¿no es cierto? Quizá alguna gente conoce una ceremonia chamánica muy antigua que se conoce como búsqueda de la visión, donde la gente se va 3 o 5 días, ¿no es cierto?, a la montaña, al cerro, sin comida, ¿no es cierto?, en una práctica bien meditativa, una especie de retiro espiritual chamánico, y donde la idea es que el gran espíritu, la idea de la divinidad, se comunique finalmente a lo largo, al fin de estos 3 días, y te comunique cuál es tu misión en la vida, ¿no es cierto? Es exactamente lo mismo. Y bueno, así como yo les estoy llamando a asumir la existencia de otro mundo, en orden de conseguir la trascendencia, ¿no es cierto? Y a darle un sentido a nuestra vida, también los llamo a que encontremos nuestra verdadera voluntad.
a que centremos nuestros esfuerzos, hoy en día sobre todo, que estamos en esta situación tan especial, que centremos nuestros esfuerzos en encontrar, en reencontrarnos con esa verdadera voluntad, ¿no es cierto? Que claro, desde una perspectiva mágica, mística, nosotros hablamos de la verdadera voluntad como una fuerza, como una energía. Pero desde una perspectiva espiritual, desde una visión espiritual, la verdadera voluntad no es otra cosa que nuestro ser superior, que nuestro Atman, que nuestro espíritu, ¿no es cierto? Y esa misma verdadera voluntad, al ser exteriorizada, se convierte en nuestro santo ángel guardián, en nuestro espíritu guía. Ya, entonces es hacia allá donde debiesen estar orientados todos nuestros esfuerzos, en conseguir la verdadera voluntad. Y la verdadera voluntad, estando asociada al elemento fuego, ¿no es cierto? Y estando asociada al plano espiritual de lo más profundo, se asocia también en el plano de los chakras a la idea que tenemos del séptimo chakra, del chakra de la corona, ¿no es cierto? Eh, por eso nosotros también asociamos mucho la idea así, de forma instintiva, ¿no? Asociamos la idea de la corona al rey, ¿cierto? A lo supremo, al poder omnipotente. Y a esta omnipotencia la asociamos con la idea de Dios, ¿no es cierto? En la tradición tántrica se dice que la idea de los siete chakras es el tránsito que recorre Shakti, la diosa, la madre, hacia Shiva, que es el padre que vive en el cielo, ¿no? Entonces, Shakti siendo la madre, está en la tierra, que es como la idea de la Pachamama, ¿no? Y Shiva, siendo el padre, está en el cielo, que es como la idea de Dios. Entonces, para nosotros, acercarnos hacia la trascendencia, acercarnos hacia lo espiritual y hacia la verdadera voluntad, implica generar cierta reconciliación con la idea del Padre, ¿no es cierto? Ahora, yo me refiero a la idea del Padre, tanto en un sentido personal, psicológico y muy personal, con nuestro Padre, con nuestra historia de vida en relación al Padre, y también en un sentido social y espiritual, ¿no es cierto?, con la idea de Dios. Porque en la práctica no son cosas separadas, ¿no es cierto? La separación entre Dios, entre el Padre, ¿no es cierto?, universal, y entre el Padre personal, es una separación solamente mental. ¿Ya? Fíjense ustedes, si yo le hago en este momento la pregunta, ¿cuáles son las tres primeras palabras que se te vienen a la cabeza cuando yo te menciono la palabra Dios? ¿Ya? Una vez le hice esta pregunta a un amigo. Mi amigo me dijo luz, vida y amor. A él se le venían esas palabras con la palabra Dios. Claro, resulta que él tenía una conexión muy fuerte con su padre, y su padre era de religión evangélica, y lo había introducido a él a la religión evangélica. Entonces ellos, aparte de tener una conexión muy fuerte como padre e hijo, tenían una conexión espiritual muy fuerte. Por contraparte, le pregunté una vez a otra amiga, ¿qué se te viene a la cabeza cuando te digo Dios? Ella me dijo, castigo, ley, rigidez. Es una visión bien negativa. Y precisamente ella tenía un conflicto muy grande tanto con su propio padre personal como con los hombres de su vida, ¿no es cierto? Con el padre de su hijo y con los hombres con los que se había encontrado. Entonces, claro, lo que nosotros experimentamos como Dios, la relación que nosotros tengamos con Dios, con la idea de la omnipotencia de lo supremo, está fundamentada en la relación que nosotros tenemos con nuestro Padre. Y sobre todo en lo que nosotros vivimos en la infancia con nuestro Padre. Entonces, nosotros no vamos a poder llegar al séptimo chakra, no vamos a poder llegar a la iluminación, ni a la trascendencia, ni a la espiritualidad, si no nos reconciliamos con esa imagen. ¿Ya? Ahora, esta reconciliación es de orden interna, primero que todo. No significa que usted tenga que ir a darle un abrazo a su papá. Por supuesto, si usted puede y si usted quiere, perfecto, muchísimo mejor. Pero si no, si su padre ya falleció, si su padre está muy lejos, si por A, B o C motivo usted prefiere mantenerse al margen, no se preocupe, porque es una reconciliación interna que uno tiene que hacer, ¿no es cierto? ¿Y en qué consiste esta reconciliación interna? Consiste primero que todo en reconocer la gran herida que la raza humana aporta, el gran trauma que todos los humanos tenemos.
todos y todas tenemos. Nadie se salva. ¿Ya? Eh, esta herida, este trauma, es el trauma de la separación. ¿Ya? La separación original. Porque en esencia, todos y todas venimos de la misma fuente. ¿No es cierto? Numerológicamente, todos los números provienen del número uno. ¿No es cierto? Y todas las energías provienen de una energía espiritual. Y todos los espíritus vienen de la fuente espiritual, de Dios. ¿No es cierto? Y entonces todos, en esencia, antes de venir al mundo, somos parte de la misma energía, somos una gran masa de energía. Y desde esa masa de energía se van tomando los aspectos individuales, ¡pum!, que luego van siendo materializados como humanos, ¿no es cierto? Entonces nosotros para venir al mundo, antes que cualquier otra cosa, tenemos que experimentar la separación, ¿no es cierto? Y la separación, es la marca de la experiencia humana. O más bien, es la marca de la experiencia terrestre, de la experiencia terrenal, ¿no es cierto? Nosotros estamos regidos por la separación. La separación es lo que define esta experiencia. Por eso yo puedo verte a ti a través, bueno, no en directo, pero a través de la cámara y tú me puedes ver a mí, porque estamos separados. Si fuéramos una pura cosa no podríamos vernos. Entonces es la separación lo que define esta existencia. Pero la separación, como todas las separaciones, deja un rastro, deja una marca, una herida. Y todos los seres humanos llevamos en lo más profundo de nuestra conciencia, en lo más profundo de nuestro espíritu, llevamos esa herida, ese trauma, que es la separación original. ¿No es cierto? Y luego va a ser ese trauma, esa herida de la separación de la fuente, la que se va a expresar una y mil veces a lo largo de toda tu vida como uno u otro conflicto, ¿no es cierto? Todos los conflictos, con el papá, con la mamá, con los hermanos, con los compañeros de curso, con el pololo, con la polola, con el jefe, todos los conflictos que tenemos los humanos vienen del conflicto original, del trauma original, que es la separación, ¿no es cierto? Y claro, eso se expresa, por ejemplo, en el mito del jardín del Edén, ¿no es cierto? Que al principio todos los humanos vivíamos ahí en armonía con Dios, después nos mandamos un condoro y nos expulsaron. Y ahí quedó el trauma original, ¿no es cierto? De ahí se dice que como vienes del polvo, volverás al polvo y que te ganará el pan con el sudor de tu frente. Ahí empiezan los problemas en el fondo, ¿no? Y eso es lo que nosotros experimentamos también dentro de nuestras vidas individuales a través del trauma del parto, ¿no es cierto? El parto es por sobre todo un trauma, es una experiencia traumática. ¿Por qué separación? ¿No es cierto? Al igual que al principio somos parte de la fuente, cuando somos un feto, un embrión, somos parte de otro organismo más grande, que es el organismo de nuestra madre. No hay separación. Somos una pura cosa, incluso a nivel biológico. Entonces imagínate lo que implica de un día para otro, o de un tiempo, de un momento a otro, romper esa separación, ¿no es cierto? O sea, perdón, romper esa unión. Entonces eso se marca como el trauma. Y ese trauma nos persigue, nos persigue, nos persigue y se expresa de una u otra forma. Entonces, mientras nosotros no reconozcamos nuestra naturaleza espiritual, nuestra naturaleza trascendente, mientras no reconozcamos que venimos de otro planeta, que en alguna medida somos medio marcianitos, que somos como extraterrestres, hasta cierto punto, nunca vamos a poder sanar aquello, ¿ya? Tenemos que reconocer primero que todo la existencia de esta fuente, de esta realidad suprema, de esta realidad profunda, de donde todos venimos, para poder finalmente ir subsanando este trauma de la separación que nosotros tenemos. Ya porque es fundamental subsanar ese trauma para poder sanarnos como individuo, para poder sanar nuestro espíritu, ¿no es cierto? Por lo demás, eh, desde esa sanación, desde esa cura, nosotros podemos volver a reunificarnos, ¿no es cierto? Que es lo que la enseñanza bíblica hablaron de volver al reino del Padre, ¿no es cierto? Por eso es que Jesucristo decía en esta escena de la multiplicación de los peces, ¿no es cierto? Él hacía un gesto bien especial. Él se pone las canastas, ¿no es cierto?, sobre la cabeza, a la altura del séptimo chakra, ¿no? Que es el chakra de Dios, del Padre, del Espíritu. Y él dice, eh, pongan al Padre primero que todo, pongan al Padre primero que antes que todas las cosas, y todo les será dado. Y luego baja el canasto que está repleto de panes y peces, ¿no? Entonces, ¿qué dice él? Preocúpense primero del séptimo chakra, preocúpense primero de la realidad trascendental, preocúpense primero del espíritu, y todo les será dado, ¿no es cierto? Y hoy en día lo estamos viendo, hay muchos cursos, ¿no es cierto? Muchas enseñanzas acerca de la abundancia, de cómo generar abundancia, que parten de eso, ¿no? Preocúpese primero de la espiritualidad, no se preocupe de la plata, no ande pendiente de lo materia. Pues,
esté pendiente primero del espíritu, y el espíritu luego deviene en materia. Eso es lo que nos quería expresar Jesucristo con esta alegoría de los peces, ¿no? Pongan primero al Padre, y luego todo les será dado. Ya, nosotros debiésemos enfocarnos para encontrar nuestra verdadera voluntad y trascender y darle sentido a nuestras vidas. eh, Debiésemos preocuparnos eso, de encontrar a nuestro espíritu primero que todo, de encontrar nuestra naturaleza espiritual. ¿Y todo esto para qué? Finalmente, ¿no? Claro, porque encontrar el sentido de vida te cambia, es una transformación radical, ¿no es cierto? Es decir, es súper distinto ser humano sabiendo exactamente para dónde voy, que no teniendo idea para dónde voy. Finalmente, todo esto se enmarca en el contexto evolutivo que todos estamos viviendo, ¿no es cierto? Después de tantos años en que todos estamos viviendo para cualquier lado y que nadie tiene sentido, y que uno va para allá, otro va para acá, hemos llevado al mundo a una crisis que ya no tiene vuelta atrás, ¿no es cierto? Y este momento, el punto de inflexión en la curva, eh, nos permite, ¿no es cierto?, a quienes estamos, a quienes hemos logrado, digamos, atravesar la suficiente cantidad de pruebas y de tiempo como para tener conciencia de esto, para saber que esto que les estoy hablando no es una ridiculez y es muy real. Los que tenemos suerte de entender eso, debiésemos aprovechar esta instancia en la que el mundo está en pausa, digamos, para realizar todo esto que le estoy diciendo yo, para conectarse con su espíritu, encontrar su verdadera voluntad. Porque esta finalmente es la marca de la evolución. Esto es la evolución. ¿No es cierto? La evolución no es irse a otro planeta, la evolución no es ir y tener 6 dedos en vez de 5. La evolución es retornar al plano del espíritu, pero ya no como niños, no desde lo religioso, no desde esta forma en que nos obligaban de un modo y nos castigaban y nos amenazaban con otra cosa, ¿no? Sino retornar ya de grande, ¿no es cierto? Como volver como el hijo pródigo, volver desde nuestra propia conciencia, ya no renunciando a la razón, no renunciando al pensamiento científico 100%, no renunciando a la capacidad de poner las cosas en duda, pero sí elevándonos por encima de eso, ¿no es cierto? Entonces, eso va a ser lo que finalmente nos va a llevar a un nuevo tiempo, ¿no es cierto? Ese va a ser realmente la marca del nuevo tiempo, el retorno al espíritu, el retorno a la trascendencia, el retorno a la conciencia, después de haber atravesado esta gran Matrix, finalmente, ¿no? Eh, con esto me despido, les doy las gracias a todas, a todos quienes estuvieron acompañándome en esta transmisión, que es mi primera transmisión. Les agradezco muchísimo por haberse dado el tiempo, por haber entregado su energía, ¿no es cierto?, para escuchar un poco de estas palabras que no pretenden ser otra cosa que el eco del espíritu. Que estén muy bien, les saludo, les abrazo a la distancia a todas y a todos, y nos encontramos ahí arriba.